abre sus puertas la Casa de Caridad y Misericordia, como fue nombrada en un principio. Pocos meses después estalla la Guerra de Independencia y este hermoso edificio se convierte en cuartel militar. En 1829 reanuda sus labores humanitarias, pero no definitivamente, pues fue tomada en varias ocasiones a pesar de los conflictos políticos. En 1857 el edificio pasa a ser propiedad de la nación. A pesar de los conflictos de la Guerra de Reforma, la institución inició una larga época de oro, que perduró hasta 1874. Gracias a la administración de las Hermanas de la Caridad que consolidaron el proyecto y después de muchos años, en 1997, por su belleza arquitectónica e importancia histórica y cultural, recibe el nombramiento de Patrimonio Cultural de la Humanidad que otorga la UNESCO. La ciudad de Puebla fue fundada en 1531. Ha conservado grandes edificios religiosos, palacios magníficos, y un gran número de casas con paredes cubiertas de azulejos. Contiene barrios únicos debido a la adaptación local de los nuevos conceptos estéticos surgidos de la fusión de los estilos arquitectónicos y artísticos de Europa y América. Se encuentra al noreste del estado, en el municipio de Palenque. Es la denominada Ruta Maya, que luce arqueología y un verde tropical. Posee una densa selva tropical con ríos y arroyos de aguas azules. Cerca están las cascadas de agua azul y Misol-Ha. El ambiente es de gran riqueza de ecosistemas y la zona arqueológica de Palenque ha sido reconocida Patrimonio Cultural de la Humanidad. Todo se enfoca a la prestación de servicios y creación de artesanías. Se realizan caminatas para admirar esta frontera verde y puerta de entrada al mundo maya. Se visitan cascadas y paisajes siempre verdes. Se navega por caudalosos ríos y admiran vistosas aves y ruidosos monos sarugatos. Ciudad Sagrada fue uno de los centros más importantes de la civilización maya en la península de Yucatán. A lo largo de sus casi 1000 años de historia, diversos pueblos la fueron marcando con su impronta. Los mayas y toltecas dejaron inscrita su visión del mundo y el universo en sus monumentos de piedra y obras de arte. La fusión de las técnicas de construcción mayas con nuevos elementos procedentes del centro de México hacen de Chichén Itzá uno de los ejemplos más importantes de la civilización maya-tolteca de Yucatán. Entre los edificios que han sobrevivido al paso del tiempo figuran el Templo de los Guerreros, el Castillo y Observatorio Circular conocido con el nombre del Caracol. Con 58.000 kilómetros de extensión, Campeche es una ciudad portuaria caribeña de tiempos de la colonización española. Su centro histórico ha conservado las murallas y el sistema de fortificaciones creado para protegerla contra los ataques navales. Edificada entre 1949 y 1952, el campus central de la UNAM está integrado por un conjunto de edificios, instalaciones deportivas y espacios abiertos situados en la zona sur de la capital mexicana. Su construcción fue ejecutada por más de 60 arquitectos, ingenieros y artistas. El resultado fue la creación de un conjunto monumental ejemplar del modernismo del siglo XX que integra el urbanismo, la arquitectura, la ingeniería, el paisajismo y las bellas artes.
asociando todos estos elementos con referencias a las tradiciones locales y en particular al pasado prehispánico de México. El conjunto encarna valores sociales y culturales de trascendencia universal y ha llegado a ser uno de los símbolos más importantes de la modernidad en América Latina. Dentro de esta zona paisajística están en actividad las destilerías de tequila, que son un exponente del aumento del consumo internacional de esta bebida alcohólica a lo largo de los siglos XIX y XX. Hoy en día se considera que el cultivo del agave es un elemento intrínseco de la identidad nacional mexicana. El sitio comprende el paisaje configurado por los campos donde se cultiva el agave azul y los asentamientos urbanos de Tequila, Arenal y Amatitlán, que poseen grandes destilerías donde se fermenta la piña de la planta para fabricar el alcohol. También comprende zonas de vestigios arqueológicos de cultivos en terrazas, viviendas, templos, túmulos ceremoniales y terrenos de juego de pelota que constituyen un testimonio de la cultura de Teuchitlán. Construido en el siglo XVI, este acueducto se encuentra en la meseta central mexicana, entre los estados de México e Hidalgo, y está constituido principalmente por una zona de captación de aguas y fuentes, una red de canales, un conjunto de depósitos y una serie de puentes acueductos. Uno de estos puentes posee la mayor arcada de un solo nivel, construida en todos los tiempos para una obra de esta clase, emprendida por iniciativa del fraile Francisco Tembleque. Situada a 298 metros de altitud, entre las cuencas de los ríos Cazones y Tecolutla, a 7 kilómetros de Papantla de Olarte y a 19 kilómetros de la ciudad de Poza Rica, Hidalgo, por las carreteras Canoas Martínez de la Torre, el Tajín es una zona arqueológica precolombina cerca de la ciudad de Papantla, Veracruz, México. La ciudad de Tajín se cree que fue la capital del Imperio Totonaca y llegó a su apogeo en la transición del posclásico, conocido también como periodo epiclásico mesoamericano, entre los años 800 y 1150. Cuenta con varias canchas de pelota y basamentos piramidales. La ciudad de Guanajuato también es una ciudad universitaria con una intensa vida cultural, cuya culminación es el Festival Internacional Cervantino, la reunión artística más importante de México y Latinoamérica. Fue declarada como Patrimonio de la Humanidad en el año de 1988, como bien cultural bajo el nombre de Ciudad Histórica de Guanajuato y Minas Adyacentes, Patrimonio de la Humanidad. Otros lugares de interés en el centro de Guanajuato es la Plaza de la Paz, la Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato, la Alhóndiga de Granaditas y el Teatro Juárez. El área abierta a la visita pública tiene una extensión de 264 hectáreas, donde se concentran los principales complejos de edificios monumentales como la Ciudadela y el Templo de la Serpiente Emplumada, la Calzada de los Muertos y los conjuntos residenciales que la flanquean, las Pirámides del Sol y la Luna, el Palacio de Quetzalcóatl y 4 conjuntos departamentales con importantes ejemplos de pintura mural como son Tetitla, Atetelco, Tepantitla y La Ventilla, además de otros 2 conjuntos de corte habitacional denominados Yeyahuala y Zacuala. La zona arqueológica cuenta con 2 museos especializados, el de la cultura teotihuacana, el Museo de Murales Teotihuacanos, Beatriz de la Fuente, así como una sala de exposiciones temporales ubicada en el edificio conocido como Exmuseo. El centro histórico de Oaxaca se encuentra en la ciudad de Oaxaca de Juárez. En unión con el sitio arqueológico de Montalbán, es Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO desde 1987, debido a la belleza de Oaxaca y su buen ejemplo de urbanismo colonial español.
La solidez y el volumen de los edificios demuestran que estaban bien adaptados a la región sísmica donde estas joyas arquitectónicas fueron construidas. Uno de los mejores lugares que visitar son la calle Alcalá de Oaxaca, el Zócalo, el Teatro Macedonio Alcalá y todas sus iglesias que en ella hay. Esta hermosa ciudad colonial, que sobresale por sus construcciones coloniales de cantera rosada y toque afrancesado, está ubicada en una región de purépechas. Durante la colonia fue un importante centro religioso, por lo que en ella abundan las iglesias y los templos, destacando su catedral de enormes torres. Sus calles perfectamente alineadas invitan a recorrerlas a pie y a descubrir en ellas antiguos edificios, tiendas de arte y casonas. Localizado en el estado de Chihuahua, en el noroeste de México, Paquimel tiene una gran historia que contar. La llamada cultura pueblo del suroeste de los Estados Unidos de América, basada en la agricultura, se extendió lentamente hacia el sur en el primer milenio de nuestra era. Fue así que en el siglo VIII, la población de Mogollón, proveniente de Nuevo México, fundó una villa de casas subterráneas en el sitio de Casas Grandes. Paquimel se convirtió en un gran centro comercial que unió al suroeste de Estados Unidos con el norte de México, en su época de esplendor durante el siglo XIV y principios del siglo XV. Está hecha a base de gruesos muros de adobe que proyectan un llamativo juego de sombras al ser iluminados por los intensos rayos del sol. Los arqueólogos consideran que este sitio guarda los restos de al menos 2000 cuartos. Baja California Sur es un estado localizado en el noroeste de México. Su clima es desértico y se destaca por sus playas, los Cabos San Luca y la viticultura. El interés de una visita a tan alejado lugar no estriba solamente en el aspecto cultural e histórico de estas magníficas representaciones tan antiguas, sino también en sumergirse en un territorio cuyo paisaje y vida parecen tan inhóspitos como pacíficamente bellos. Este territorio fue habitado por gente de la lengua cochimí, perteneciente a la familia yumana. A pesar de que la sierra puede parecer un medio inhóspito, la variedad de ámbitos geográficos que contiene configuró un ambiente ideal para el desarrollo de especies y nómadas. Y de las pinturas es esto. Se estima que la zona fue habitada desde hace 10.000 años y que la costumbre de pintar en la roca comenzó hace 4.000 años, y asombrosamente la pintura se conserva en buenas condiciones. Estas pinturas rupestres representan una gran variedad de figuras de animales, tanto terrestres como marinos, y también figuras humanas. La escala monumental y pública de los murales, así como la elevada posición en los abrigos rocosos en los que algunos de ellos están pintados, nos habla de la cooperación y el esfuerzo colectivo de la tribu. En la segunda mitad del siglo XVI y a lo largo del siglo XVII, Zacatecas fue el principal centro minero de la Nueva España. En su traza irregular, formada por pequeños espacios abiertos, calles, callejones en rampa o escalonados, se edificaron un número importante de grandes monumentos. La profusa decoración barroca de su catedral, exhibida en sus portadas, testimonia la notable aportación de la mano de obra indígena a través de la iconografía religiosa europea.
El centro histórico de la Ciudad de México, el cual es el más grande y emblemático de América Latina, es uno de los más importantes centros turísticos del mundo y el principal destino del turismo cultural del país. En él se concentran algunos de los tesoros culturales más apreciados de la nación y verdaderas joyas de la arquitectura. Esta maravilla, distinguida como Patrimonio Cultural de la Humanidad, fue formada parte por la UNESCO en 1987 y cuenta con cerca de 1.500 edificios de templos, museos, hoteles, tiendas, galerías, teatros y centros culturales. Además de pasear por el centro histórico, considera conocer algunos otros lugares de la ciudad que tienen la misma distinción de la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Uno de ellos es la zona de canales y chinampas de Xochimilco, que es el último remanente de la ciudad prehispánica del siglo XVI. En sus embarcaderos se ofrecen paseos por sus canales en las tradicionales y coloridas trajineras.